Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tratar en nuestras charlas en las que habitualmente abordamos artefactos anómalos de la arqueología, un tema que durante un tiempo, bueno, pues me habéis estado planteando, me habéis estado preguntando por él, sobre todo en redes sociales, a través de comentarios y mensajes privados. Bueno, pues he decidido haceros caso y traer este tema a estas charlas. Es un tema que yo estoy convencido de que todo el mundo conoce y que en el momento que yo os mencione, pues a todo el mundo le va a sonar, ¿vale? Eh, es más, voy a arrancar directamente, ¿no? Para que entremos directamente ya en materia con este tema, que obviamente en el título pues ya habéis visto cuál es, ¿no? Es un tema, yo no diría que provocador, ¿no? Pero se ha pretendido durante mucho tiempo que sea un tema provocador, ¿no? Y ese tema es, ¿conocían las civilizaciones de la antigüedad la electricidad? ¿Mm? Y si estas civilizaciones que nos precedieron, egipcios, donde ya se ha hablado 50.000 veces de este tema, babilonios, yo incluso diría griegos y romanos, ¿no? Y ahora veremos por qué. Pues no solamente fueron capaces de elevar pirámides, de construir templos monumentales, sino que también manejaban una forma de energía que de alguna forma hoy atribuimos exclusivamente a la ciencia moderna. Esta es la clase de pregunta que obviamente enciende la imaginación, ¿no? Por lo menos de muchos, y que alimenta pues uno de los mitos más sugerentes, que esa llamada autodenominada, supongo yo, arqueología alternativa, pues enseguida relaciona, ¿no? Enseguida lanza, enseguida saca a la palestra, que es el de las tecnologías perdidas, ¿no? Tecnologías de la antigüedad perdida, artefactos supuestamente fuera de su lugar o fuera de su tiempo, objetos que parecen encajar más en una película de ciencia ficción pues que en un museo de arqueología, ¿no? Son, podemos entenderlo como herramientas que según algunos pues no deberíamos haber encontrado en determinados contextos, sobre todo contextos muy antiguos, y que sin embargo, bueno, pues están ahí o estuvieron ahí, ¿no? Como es el caso de lo que nos trae hoy. Claro, esta extraña colección, ¿no? De artefactos misteriosos que conllevan, bueno, pues calaveras de cristal, mapas imposibles. La verdad es que esta serie de vídeos no nos la acabaríamos prácticamente nunca, ¿no? Discos sumerios para adivinar el futuro y predecir. Bueno, hay absolutamente de todo, ¿no? Pero hay uno que yo creo que, como os decía al principio, es bastante célebre y que pues ha capturado la atención del público, del mundo entero, aunque luego directamente no se termine de conocer en profundidad la cuestión, pero yo creo que es algo conocido, o por lo menos a todo el mundo le ha sonado en algún momento, que es la pila de Bagdad, o la batería de Bagdad. Hablamos de un pequeño recipiente cerámico, no tiene más de 15 centímetros de altura, cabe en una mano, que fue descubierto en Irak, pues en la primera mitad, a finales de la primera mitad del siglo XX. Es obviamente un objeto aparentemente simple, probablemente en cualquier contexto arqueológico donde abunda la cerámica se diría que casi insignificante, pero cuando fue analizado, pues se desató, ¿no? La terrible tormenta, ¿no? Su estructura interna parecía pues, albergar todos los componentes de lo que a priori podría parecer una batería eléctrica muy primitiva, pero una batería eléctrica, ¿no? Había cobre, había hierro, ahora veremos cómo, había signos de corrosión por ácido. Bueno, pues podría este objeto haber generado electricidad hace más de 2000 años, porque estamos hablando de hace más de 2000 años. Bueno, pues desde entonces han surgido todo tipo de teorías, que se utilizaba para electrochapar metales, que estaba conectada esa batería a una serie de estatuas eléctricas para dar descarga, que tenía fines curativos, bueno, incluso que formaba obviamente parte de una especie de tecnología secreta completamente olvidada que se perdió al final con el transcurrir del tiempo, ¿no? Pero como suele ocurrir en este tipo de casos, pues lo realmente
fascinante no es el objeto en sí, sino toda la historia que rodea bueno, pues lo que se ha ido diciendo a lo largo del tiempo del objeto mismo, ¿no? La manera en la que una hipótesis inicial se termina transformando en una especie de mito, no sé, o cómo la ciencia, la arqueología, se han terminado entrelazando con la imaginación, a veces se ha terminado confundiendo. Bueno, pues todo esto es lo que a mí me resulta realmente interesante de analizar y espero que a vosotros también, si estáis viendo esta serie de vídeos, ¿no? En lo que tiene que ver con estos objetos supuestamente anómalos, ¿no? Bueno, yo voy a intentar hoy desentrañar todo lo que pueda para vosotros, pues este supuesto misterio, ¿no? Yo voy a intentar que recorramos juntos la historia de la pila de Bagdad, desde su hallazgo, pues hasta las teorías publicadas más recientes, viendo pues quién la descubrió, dónde, qué se dijo sobre ella, qué se ha podido demostrar, ¿no? Y en el fondo, pues qué nos enseña todo esto sobre cómo debemos o deberíamos enfrentarnos a la interpretación del pasado, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que vamos a echarle un ratito, espero que no sea muy largo para que no os aburráis y que al final pues podamos descubrir si, bueno, pues hubo realmente una chispa, nunca mejor dicho, o queda todo en cortocircuito, ¿no? Si tenemos que remontarnos a un principio, si hay que empezar por algún sitio, bueno, pues yo creo que para entenderlo, ¿no? Para entender por qué la pila de Bagdad ha generado tanta fascinación, pues conviene que hagamos una especie de planteamiento previo, de sinopsis, ¿no? Una especie de viaje paralelo hacia lo que sería la historia de la electricidad, porque lo cierto es que la idea de que aparezca una batería de hace 2000 años, una batería, una pila, tal y como las entendemos hoy, pues obviamente a priori no es un tema que debiera de haber nacido en la antigüedad, es un tema que se remonta a apenas un puñadito vamos, un puñadito no, un par de siglos, no más. De hecho, hay que remontarse a 1749, cuando el famoso Benjamin Franklin, ese polímata norteamericano al que debemos, pues desde el pararrayos hasta una purria de frases célebres de estas que se citan en redes sociales para quedar bien, bueno, pues fue él de hecho quien acuñó por primera vez el término batería, para referirse a un conjunto bueno, pues de botellas que canalizaban una pequeña carga eléctrica. Fijaros, porque como os decía, Benjamin Franklin es, por ejemplo, el inventor del pararrayos, ¿no? Esa célebre imagen de la cometa volada por unos niños con una llave metálica sujeta, ¿no? en el extremo. Pero ya digo que en el tema que a nosotros nos confiere, bueno, pues él fue el primero en captar esta idea, ¿no? Y llamarlo batería, porque en realidad le recordaba a una batería de cañones funcionando en conjunto, ¿no? Esa era una caja llena de ese tipo de botellas que se llaman de Leyden, y que conectadas unas con otras, pues eran capaces de terminar generando una especie de carga o de pequeña corriente eléctrica. Posteriormente, en 1780, es el italiano Luigi Galvani quien descubrió algo extraño, no trabajando en el campo de la electricidad, sino en el de la biología. En realidad, Galvani estaba diseccionando una rana, y bueno, pues al tocar una serie de nervios de las ancas, ¿no? De las patas traseras de esa rana que estaba diseccionando, obviamente con un bisturí metálico, pues el animal parecía, pese a estar muerto y todo lo demás, pues contraerse como si aún estuviera vivo. Y entonces aquí es donde Galvani interpreta o deduce de alguna manera lo que él llama un tipo de electricidad animal que él pensaba que era inherente a los seres vivos. Y sin embargo no era así, porque apenas 20 años después, otro italiano, Alessandro Volta, en el año 1800, le da un giro revolucionario a esta idea. Volta, obviamente, no estaba de acuerdo con la idea de Galvani, ¿no? de que se tratara de una energía o una electricidad animal, y lo que demostró es que en realidad la electricidad estaba
en el propio bisturí metálico, ¿no? De modo que, siguiendo ese planteamiento, demostró que era posible generar pequeñas cargas eléctricas de manera artificial y lo hizo, bueno, pues apilando una serie de discos metálicos diferentes separados por una especie pues como si fueran paños de tela empapados en salmuera. Y con eso lo que hace es que nazca la pila voltaica, ¿no? El invento de Volta es la pila voltaica, el primer generador eléctrico continuo de la historia moderna, ¿no? Es decir, que antes del siglo XIX nadie había fabricado, que sepamos, un dispositivo pensado para generar corriente eléctrica, o al menos eso es lo que creemos, ¿eh? O eso es lo que la historia parece enseñarnos, hasta que aparece un objeto misterioso en un rincón completamente polvoriento de Oriente Medio, ¿no? Y entonces aquí es donde debemos empezar a viajar en el tiempo. Tenemos que irnos hasta el Irak de 1930, porque allí, en unas excavaciones que se inician precisamente este año, un arqueólogo alemán llamado Wilhelm König, que trabajaba para el Museo de Irak, el Museo Nacional de Irak en Bagdad, pues empieza a llevar a cabo una serie de excavaciones en una colina muy cercana a la ciudad de Seleucia, concretamente en un lugar que se llama Kuyut Rubua, no está muy lejos de Huarca, que es el asentamiento de Uruk, y allí entre las ruinas, pues König encuentra bueno, pues lo que parecía ser una especie de taller o de almacén, y entre los restos arqueológicos que excavan o que localizan en ese taller o almacén, pues aparece un objeto muy peculiar que a él no le terminaba de encajar del todo con el resto de los hallazgos del entorno, ¿no? En apariencia se trataba de una especie de recipiente modesto, un recipiente de cerámica, bastante normal, modesto, como ya os he dicho, de unos 15 centímetros de alto, pero lo que lo hacía realmente especial, pues era su contenido, porque dentro de ese jarroncito, lo que encontraron estos arqueólogos era, como estáis viendo en la imagen, una especie de cilindro de cobre, ¿no? Enrollado con precisión, cerrado en un extremo con una tapa que parecía estar soldada de alguna forma, con plomo y con estaño, cosa que es muy importante tener en cuenta, plomo y estaño, ¿no? Y en el interior de ese cilindro había una especie de barra de hierro que estaba, como estáis viendo en la imagen, en muy mal estado. Estaba como corroída, como si esa barra de hierro hubiera estado en contacto con algún tipo de ácido, ¿no? Y todo el conjunto, todo eso metido dentro de la jarrita, estaba sellado en su parte superior con una especie de, como si fuera betún, una sustancia casi de tipo resinoso, que es muy común en la región, que parecía pretender de alguna manera proteger el interior de la cerámica, pues de la entrada de agua, ¿no? De humedad o de aire eh, o lo que fuera. Bueno, en cualquier caso, aquello pues no se parecía a ningún otro artefacto cotidiano aparentemente conocido, sobre todo por lo que contenía en el interior. No era una lámpara, no era un contenedor de perfume, no era una urna funeraria, de ser sería otra cosa que ahora abordaremos, pero lo más intrigante es que no se sabía qué función podía tener, ni siquiera una función ritual, que siempre se acusa a los arqueólogos de que cuando algo no saben para qué dicen esto era ritual. Bueno, pues no se sabe, ¿no? ¿Qué podía tener? Y entonces, König, intrigado por la naturaleza de este hallazgo, pues comienza a plantearse una posibilidad, ¿no? Que en aquel momento, estamos hablando del año 39, es cuando lo publica, pues parecía completamente descabellada, ¿no? Y esa idea es, ¿y si este conjunto, ¿no? que combina cerámica, metal y la posible existencia de un tipo de ácido era un sistema para generar electricidad, ¿no? Y si podría tratarse literalmente de una especie de pila antigua, ¿no? De una pila voltaica, ¿no? Pero hecha hace más de 2000 años antes de que se inventara la pila de Volta, ¿no? Concretamente, el hallazgo se fechó inicialmente entre los siglos 3 antes de Cristo y 3 después de Cristo, ahí redondeando. Es lo que se llama el periodo parto, los partos, que era
una de las eras de esplendor de la región mesopotámica en ese momento, muy mestizada, obviamente, con la cultura griega. Se mezclaba aquí la tradición persa con la cultura griega, ¿no? Y en este contexto, pues la idea de un conocimiento técnico avanzado, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues esas conexiones sociales, comerciales que podían tener los partos, bueno, pues hizo que, aunque sorprendente, esta teoría de Koenig pues no pareciera imposible, ¿no? Y así fue como en pleno siglo XX, pues en una de las cunas de la civilización, una humilde pieza cerámica pues empezó a ser considerada como un objeto completamente revolucionario, ¿no? La batería más antigua de la humanidad. Yo estoy convencido de que todos habéis oído hablar de la pila y que todos habéis oído hablar de que, a diferencia de otros objetos arqueológicos o de otros OPART, si los queremos llamar así, eh, que se han analizado, es que la pila funciona, ¿no? Eso seguramente lo habéis oído muchas veces, ¿no? Es que la pila funciona. Bueno, ¿por qué? Pues porque se abrió una especie de caja de Pandora de teorías, de hipótesis, pero también de recreaciones, de experimentos, de especulaciones, porque como vamos a ver ahora, a partir de este hallazgo comienza un enorme, un larguísimo proceso de reinterpretación de este objeto, ¿no? Un proceso en el que obviamente se van a mezclar la arqueología experimental, por llamarlo de alguna manera, la ciencia pura y dura, la curiosidad y en algunos casos, pues yo creo que también demasiado entusiasmo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero antes de aceptar, sin más, pues cuestiones como que los antiguos, ¿no? O que civilizaciones antiguas pues sabían producir electricidad, yo creo que lo que conviene es analizar con detalle estos experimentos, ¿no? Que son los que nos han llevado a conformar la idea que hoy en día tenemos sobre la pila de Bagdad, ¿no? ¿Qué experimentos son los que se hicieron y si de verdad alguno funcionaba, ¿no? Porque, claro, pensad que cuando Wilhelm Koenig publica, ya digo que fue en el año 1939, su interpretación del objeto que había hallado en esa excavación, pues no lo hace como una simple nota de campo, ¿no? Se ha encontrado, no. Él publica, directamente hace una publicación que lanza, pues imaginaros el contexto, en plena Alemania prebélica, ¿no? Precisamente al final del periodo de entreguerras, justo a punto de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pues fue un auténtico disparo a la rodilla de todo aquello que podía ser considerado cabal en un momento en el que Europa, desde luego, no lo era, ¿no? Y aquello pues provocó un eco bastante inesperado, ¿no? No se estaba hablando, y fue lo que hizo que saliera pues, o saltara a los medios, ¿no? No se hablaba de un jarrón ritual, no era un contenedor para manuscritos, que probablemente es lo que era, pero bueno, lo que Koenig propuso es que era una estructura funcional de una tecnología completamente desconocida, ¿no? Y lo dijo sin ambajes, lo dijo, ¡pum!, lo lanzó, ¿no? Esto es un recipiente con un cilindro de cobre, con una barra de hierro corroída, con un buen sellado de betún, y esto podría haber sido una pila voltaica o una pila galvánica, ¿no? Una fuente de energía primitiva, 2000 años anterior a Volta. Y no solo fue eso, es que, bueno, pues obviamente fue más allá y sugirió que ese objeto, que era una pila voltaica que generaba una pequeña cantidad de electricidad, podría haberse utilizado para la galvanoplastia, que es una técnica que consiste en recubrir un objeto metálico con una fina capa de otro metal mediante la aplicación de una corriente eléctrica en una solución electrolítica, ¿no? Esa sería la definición. Por ejemplo, se puede cubrir una figura de plata con un fino baño de oro, haciendo que ambos metales sumergidos en un baño ácido pues entren en reacción entre ellos gracias a una pequeña corriente eléctrica controlada, ¿no? Es un proceso que se sigue utilizando hoy en día para chapar joyas, para fabricar joyas, monedas, piezas decorativas, la galvanoplastia, que obviamente es un término que deriva del propio Galvani, pues se sigue utilizando, ¿no? Y cuando Koenig lanza esta idea, pues no es una afirmación que lanza al azar porque sí. Es porque él dice, asegura que en Irak, precisamente donde había aparecido la famosa pila, se habían encontrado una serie de objetos de plata recubiertos en algunos puntos por una fina capa de oro
como si alguien los hubiera estado bañando, entre comillas, con suma precisión. Y claro, en ese momento, pues, con este punto que parecía un anclaje férreo, pues la hipótesis ya se convierte en teoría y de ahí salta a ser un mito, ¿no? La posibilidad de que los antiguos pueblos de Mesopotamia habían descubierto no solo cómo generar electricidad, que eso sería el objeto de la pila, sino además también utilizarla de forma aplicada para transformar objetos, ¿no? Y, a través de la galvanoplastia. Y esto era pues una idea, obviamente, muy tentadora, ¿no? Y por eso la teoría prendió con fuerza, ¿no? Era elegante, era misteriosa, pero sobre todo pues se enfrentaba a una visión lineal del progreso, esa idea a veces cómoda, ¿no? De que el conocimiento siempre tiene que avanzar hacia adelante, que lo antiguo es primitivo y lo moderno es sofisticado y que esa evolución es directa. Y claro, con esta hipótesis ya puesta directamente y de forma firme sobre la mesa, pues llegó el momento, por decirlo de alguna manera, de la experimentación, ¿no? Y uno de los primeros en lanzarse a probar esta posibilidad bueno, pues de demostrar que aquello era realmente una especie de batería fue un ingeniero llamado William Gray, que trabajaba en el laboratorio de alta tensión de la empresa General Electric en Massachusetts, que construyó una réplica del dispositivo, pues obviamente usando materiales, si no los mismos, pues similares a los que había descrito Wilhelm König en su memoria de excavación y en su teoría posterior, ¿no? Y él comprobó, William Gray comprobó, pues con algo sencillo y accesible, porque él utilizó como elemento ácido, utilizó zumo de uva. ¿Mm? Pensó que era algún tipo de catalizador que podría haber existido en la antigüedad y para sorpresa de muchos logró que funcionara. Generó un pequeño voltaje. La pila funcionaba. La pila, la supuesta pila producía corriente. Muy modesta, muy pequeñita, pero lo suficiente como para reforzar la hipótesis inicial y convertirla en una teoría, ¿no? Después de Gray hubo otro investigador, se llama Janssen, W. Janssen, que hizo algo similar, replicó de forma similar la batería y él consideró que con un ácido un poco más fuerte obtendría mejores resultados. Y entonces, como electrolito, utilizó vinagre, vinagre. Y el resultado fue el mismo. Funcionaba como una especie de batería, generaba una pequeña corriente de muy bajo voltaje, pero constante. ¿eh? Claro, imaginaros con dos experimentos funcionales demostrando que esto era cierto, pues a estas alturas ya no era una especie de hipótesis pseudocientífica osada. No, no. Se había demostrado. La batería era funcional. Entonces, como era de esperar, surge la pregunta inevitable. Vale, si es real, es decir, si la batería funciona, si la pila genera electricidad, ¿quién nos dice que los partos, suponiendo, ¿no?, que tengamos correcta esa cronología, según la datación que luego se discutiría, pero bueno, no habían desarrollado una forma primitiva de electricidad, ¿no? Y claro, a partir de ahí los planteamientos, las hipótesis sobre para qué se utilizaría, pues se multiplicaron, ¿no? Se propuso que el agente químico dentro del jarrón podía haber sido vinagre, pero también podía haber sido vino, otros decían que zumo de limón, bueno, todos los líquidos ácidos capaces de actuar como un electrolito, pues se propusieron, permitiendo que el flujo de electrones entre el cobre y el hierro, pues fuera un poquito mayor, un poquito más estable. Bueno, en cualquier caso, parecía que todos funcionaban. Los resultados variaban ligeramente según pues, la calidad de los materiales, el tamaño relativo, pero siempre se generaba una pequeña descarga eléctrica como producto de todas estas investigaciones. Hasta que en el año 1978, otro arqueólogo alemán, Arne Ehrenberg, no sé si se pronuncia así, que era, por entonces, era el director del museo se llama Romer Peliseus, creo que se pronuncia Peliseus, bueno, el museo de Hildesheim en Alemania, pues decide llevar el asunto un poco más lejos. No solamente
quiso demostrar que se generaba una carga eléctrica con esa batería, que ya lo habían demostrado anteriormente, como habéis visto otros investigadores, sino que él quiso comprobar si la teoría de König era cierta y si esa capacidad o esa electricidad generaba era viable para realizar galvanoplastia con ella, ¿no? Con este sistema tal y como había planteado o hipotetizado Wilhelm König. ¿Qué hizo? Fabricó su propia réplica del dispositivo y realizó un experimento con un objeto de plata utilizando un baño ácido, que era una solución de sales metálicas modernas, y tras varias horas, pues logró de alguna forma conseguir que se depositara una delgada capa de oro sobre ese objeto de plata. Con lo cual, éxito rotundo, ¿no? Y de nuevo, como veis, los titulares vuelven a saltar en favor de las hipótesis, ¿no? Muchos medios anunciaron que la famosa pila de Bagdad, la pila más antigua del mundo, no solamente funcionaba, sino que es que además se había demostrado que había sido utilizada con fines tecnológicos avanzados. La galvanoplastia ya no era una cuestión inventada por Galvani, sino que lo habían inventado en la antigua Mesopotamia. Era como si por fin se hubiera triunfado en el campo de la arqueología anómala, ¿no? Por fin tenían un tanto a su favor indubitable. La pila de Bagdad no era un objeto curioso, sino que era un opart que empezaba a adquirir el estatus de algo casi mítico que por fin podría servir para demostrar teorías pues, de tecnologías ancestrales o civilizaciones ancestrales y demás. Pero, y aquí es donde viene el pero, porque suele ocurrir a menudo en arqueología, este entusiasmo pues, a lo mejor fue demasiado precipitado y pudo ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque entre réplicas, vinagres, experimentos y baños químicos iba creciendo un problema un poco más sutil, pero yo creo que esencial, ¿no? Y que nadie se formuló en su momento. La cuestión es, ¿estábamos replicando el objeto arqueológico para determinar su utilidad? ¿O estábamos fabricando una versión moderna y propia que funcionase como queríamos que funcionara para poder sustentar la hipótesis? Yo creo que este es el punto crucial donde la historia de la pila de Bagdad realmente se vuelve compleja, ¿no? Y es exactamente lo que voy a tratar de abordar, ¿no? Porque creo que esa pregunta, ese elemento crítico, es el que nos va a definir la historia, ¿no? ¿Realmente esta batería funcionaba en la antigüedad como se demostró que funcionaba en los experimentos con los materiales que se tenían en la antigüedad? ¿Realmente se utilizaba en la antigüedad, de funcionar en la antigüedad, con este propósito tecnológico que se había demostrado que funcionaba hoy en día? ¿O todo esto fue una especie de caso de entusiasmo desmedido en un experimento de retroproyección, pero de nuestros propios deseos y no de la realidad arqueológica sobre el pasado, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Y a todo esto lo que le sigue pues es la aparición, empiezan a aparecer, desde esta perspectiva empiezan a aparecer una serie de dudas, por lo menos razonables, ¿no? Una serie de inconsistencias, a menudo técnicas, y por supuesto una enorme ausencia arqueológica que yo creo que nos obliga a repensar esta historia, pero con una mirada un poquito menos entusiasta y más crítica, ¿no? Yo creo que si hay que reconocer que es una pila y que se usaba para eso, pues maravilloso, no le veo ningún problema. Pero siempre queda esta duda, ¿no? Que es que demostremos que algo puede funcionar no significa o no demuestra que funcionó en el pasado o que fue pensado para eso en el pasado, ¿no? La historia de la ciencia y concretamente la historia de la arqueología no se construye en base por muy brillantes que sean las intuiciones, no se construye en base a experimentos llamativos, aunque sean exitosos, ¿no? Eso es arqueología experimental y puede servir para demostrar muchas cosas. Y en este caso demuestra, efectivamente, que se puede generar una pequeña carga eléctrica, ¿no? Pero sobre todo la ciencia se construye a través de una duda metódica y de una revisión
crítica de los hechos, que siempre tienen que estar sujetos a revisión, y un análisis riguroso, pues, de las pruebas que se puedan presentar en cualquier contexto original, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se debe hacer con la pila de Bagdad. No digo que haya que dudar absolutamente de todo, ya digo que si hay que reconocer que genera electricidad, pues se reconoce, pero a lo mejor sí que hay que revisar el caso, ya digo, con una mirada un poquito, un poquito más informada del detalle, por decirlo de alguna manera. No voy a decir escéptica, no. No quiero parecer yo un escéptico que se dedica a plantear el no por gimnasia. No me estoy refiriendo a eso, ¿no? Me estoy refiriendo, o sea, no con la pretensión de desacreditar por gusto, sino para separar lo probable de lo probado, ¿no? Que yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Y lo intrigante es, a lo mejor, simplemente algo que se ha malinterpretado. Por ejemplo, empezando, y yo creo que esto es lo interesante, empezando por la propia estructura física del objeto, ¿eh? ¿Por qué? Porque este no es el único recipiente cerámico que apareció, ¿no? Hay recipientes cerámicos como el de la supuesta pila a patadas. Es decir, es un tipo cerámico muy común. En contextos arqueológicos de Próximo Oriente es muy común. Y si es tan común, debemos entender que siempre fue utilizado como pila. Pues lo más curioso es que no, porque no todos tenían ese cilindro en el interior, ¿eh? Sino que simplemente eran elementos cerámicos, recipientes cerámicos, que se usaban principalmente para guardar rollos de textos sagrados o documentos importantes, ¿eh? Tanto durante la época de los partos como en la época sasánida. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, y ahora explicaré por qué. No es que se parezcan en los objetos, no, es que tienen la misma forma, el mismo tamaño, e incluso en muchas ocasiones tienen el mismo tipo de sellado con betún en la tapa, ¿eh? Es una especie de sellado, o sea, tienen el sellado de betún, aunque no tengan un cilindro metálico dentro. Es decir, el propio elemento del betún sellando el objeto no tiene nada de misterioso, ni de innovador, ni de único. El betún, que es una sustancia densa, que es pegajosa y que, lo más importante, es aislante, es resistente al agua, pues era ampliamente utilizado en la región para proteger los contenidos importantes, los contenidos sensibles de esas cerámicas, pues de la humedad, del aire y, en definitiva, de la descomposición o de que se estropearan, ¿no? Y se empleaba en la cerámica, pero se emplea en el Antiguo Egipto en momificación, se utiliza para sellar papiros. Bueno, es decir, todo en la forma del recipiente apunta más a un contenedor sellado de rollos de textos que a un dispositivo generado para producir corriente eléctrica, ¿no? Y hay más, y es que si de verdad estuviéramos ante una batería primitiva, lo más importante sería haber encontrado, junto con el objeto o en el objeto, algún tipo de mecanismo, algún tipo de conexión externa, algún tipo de elemento metálico, cables o lo que fuera, que sirvieran para canalizar esa energía, ¿no? Algo que funcione como un borne, como una placa, como, no sé, algún resto de otro material en el entorno. Y no lo había. No lo había. Lo que había alrededor en el entorno eran cerámicas para textos. ¿M? Y ese contexto es el que hace que podamos o debamos tener otra visión del objeto. Porque lo que no podemos hacer, y se hace siempre con los OPARS, es aislarlo e interpretarlo como un elemento aislado fuera de su contexto arqueológico. Es decir, todo el montaje está contenido dentro del jarrón, pero sin una salida aparente. Ni siquiera podemos afirmar, y ya lo estáis viendo en la imagen que os mostraba, por cómo se encontró, aunque luego muchos experimentos que lo han reproducido sí lo hacían, que lo que hacían era dejar que asomara parte del extremo de la barra metálica por el betún para que funcionara como si fuera el polo de la batería. Ni siquiera en el objeto original podemos afirmar que eso ocurriera, ¿eh? Es decir, no podemos afirmar que la supuesta energía que se generara en ese recipiente tuviera una salida aparente, ¿no? O sea, no podemos afirmar eso. Entonces, aquí es donde viene la duda de, bueno, ¿realmente era una pila? ¿Por qué se hizo con un contenedor de textos, ¿no? De material, pues papiros enrollados y demás,
que es un contenedor ritual o un contenedor práctico, enterrado con otros elementos similares de cerámica que contenían textos, ¿no? ¿No será que lo hemos malinterpretado? Bueno, yo creo que uno de los grandes argumentos, obviamente, que apoyaban la hipótesis de que era una pila que generaba un dispositivo funcional era, como hemos visto, eh, la existencia de esos otros objetos recubiertos de oro y que Wilhelm König propuso que estos objetos, bueno, pues eran de plata y que habían sido bañados con un fino baño de oro utilizando el método de la galvanoplastia. ¿Pero qué ocurre? Pues que con el tiempo la arqueología, o más bien el análisis científico de estas piezas, pues ha demostrado que esto no era correcto. Porque lo que se descubrió, lo primero que se descubrió al analizar mucho más en profundidad y de forma reciente estas piezas, es que ese tipo de recubrimiento metálico que se halló en estos objetos no era galvanoplastia, es decir, no era un proceso eléctrico, era un proceso térmico y químico. Se trataba de una técnica muy conocida en el mundo antiguo, que se usaba incluso en el antiguo Egipto, que consistía en usar fuego y mercurio para fusionar una finita capa muy delgada de oro sobre otra superficie metálica, como en este caso podía ser la plata. Es decir, es un método que está perfectamente documentado en Persia, en Egipto, en Roma, incluso, y que era perfectamente funcional y que no requería de electricidad. Por lo tanto, lo que König había interpretado en un primer momento como galvanoplastia y que había sido el punto de anclaje al que se habían dedicado muchos de estos experimentos, ¿no? Pretendiendo demostrar una cosa que se suponía que era cierta, resulta que en el propio punto de partida estaba errado. No era un proceso de galvanoplastia, ¿no? En realidad era algo mucho, mucho más sencillo. Además, estos experimentos modernos que intentaban reproducir la pila, que intentaban demostrar esa capacidad funcional, como los experimentos de William Gray o de Eggenbrecht, ¿no? que hemos visto, pues todos ellos han introducido un elemento problemático. Y es que ninguno fue realmente fiel al diseño original, primero porque el diseño original estaba muy dañado y segundo porque no podíamos tener la información plena al 100% de cuál era la estructura del original. Por ejemplo, Eggebrecht utilizó una solución moderna de sales metálicas y eso tenía y se puede comprobar en su experimento, una acidez mucho mayor de la que podía haber tenido un vinagre o un zumo de uva o un zumo de limón. Por lo tanto, su propio experimento para demostrar que esa pila servía para hacer galvanoplastia ya no era real. Los datos no es que estuvieran tergiversados, pero de alguna forma no eran los exactos a la antigüedad, ¿no? Los electrolitos que habían utilizado en los experimentos no se correspondían con los materiales que uno podía encontrar en el siglo III después de Cristo. Y aunque sí logró realizar el baño de oro sobre plata, es decir, él sí consiguió, lo hizo con unas condiciones muy controladas, muy controladas, pero que no reproducían exactamente pues lo que podría haber sido el ensamblaje original y el producto de catalización del original. Dicho de otra forma, por resumir, sí, funcionó, pero no con los materiales ni en las condiciones que probablemente funcionaría el objeto en su estado original, ¿no? Y entonces a partir de ahí, en los años 90, empiezan a surgir otra serie de interpretaciones que obviamente ya han pasado muchísimo más desapercibidas, porque son publicaciones mucho más rigurosas, mucho más sesudas, mucho más académicas, que analizan el objeto desde una perspectiva completamente científica y se desmarcan, ya digo, de este entusiasmo popular que hubo a lo largo de todo el siglo XX. Por ejemplo, en el año 1993, el investigador Paul Kaiser publica un estudio en el que él revisa detalladamente todos los supuestos eléctricos perdón, de la pila de Bagdad. Y sus conclusiones, publicadas en un artículo que se llama El propósito de estas jarras galvánicas de los partos, ¿no? Pues básicamente resumían o recogían, este artículo recogía 3 puntos que yo creo que son claves. Lo primero, obviamente, Kaiser dice que no hay evidencia arqueológica
ninguna, analizando el contexto arqueológico, de que este artefacto se hubiera llegado a utilizar en el contexto de la creación de una corriente eléctrica. Todo lo que es el contexto arqueológico, dónde se encontró, qué tipo de materiales había alrededor, todo nos habla de otro uso completamente diferente. Por supuesto, dice que no hay textos, inscripciones, ilustraciones de ningún tipo que sugieran que la civilización de los partos hubieran tenido un conocimiento de la electricidad en la región. Y esto es significativo, porque si una civilización antigua hubiera tenido una tecnología como esta, de alguna forma habría sido usada masivamente. Y algo que se usa masivamente suele dejar restos arqueológicos en una medida mucho mayor a un objeto único, aislado y casual, ¿no? Y sobre todo, el tercer punto, Kaiser dice que no hay un solo caso documentado de que este tipo de artefacto haya sido empleado con un contexto funcional que requiera de esa energía. Es decir, no se sostiene la teoría de la galvanoplastia porque ninguno de los objetos chapados en oro localizados en el entorno del Próximo Oriente, de esa época obviamente, fueron hechos con galvanoplastia. Esto es muy interesante y yo creo que aquí es donde viene el planteamiento crucial, porque Kaiser no dice en ningún momento que ese objeto eh, puesto en marcha como se puso en marcha en los experimentos no generará ninguna corriente. En ningún momento él dice, oiga, esto no produce electricidad. Si lo produce, pues enhorabuena. Lo que se cuestiona es que pudiera ser realmente esa su intención original o su uso real, ¿no? De hecho, después de Kaiser, hubo otra persona, otra arqueóloga, Elizabeth Stone, que estuvo más de 2 décadas excavando el área de Irak donde apareció la supuesta pila y finalmente en el 2012 ella no solamente propone eh, directamente, bueno, pues que no hay evidencia alguna de que aquello pudiera ser una pila, sino que además planteó una cuestión en un posible error en la datación que también es revelante. Ella misma dijo que en todos sus años excavando en el sur de Mesopotamia jamás había encontrado ningún otro objeto parecido ni ninguna otra evidencia textual o contextual alguna que apuntara hacia una tecnología eléctrica en la antigua Mesopotamia. ¿eh? Es decir, que estamos hablando de un objeto que es único, aislado, no tiene paralelos y no tiene demostración funcional clara ninguna, ¿no? Y eso en arqueología, pues es una luz roja, es lo que hace saltar todas las alarmas. Y por si todo esto fuera poco, Elizabeth Stone, como os digo, también realizó una revisión mucho más precisa de la datación del artefacto. Porque la cronología que propuso Wilhelm König, que situaba esa cerámica en el periodo parto, entre el 250 antes de Cristo y el 225 después de Cristo. Pero los análisis cerámicos recientes lo que han demostrado es que en realidad esa pieza no es del periodo parto, es del periodo sasánida, es decir, el imperio posterior. Luego esa pieza es posterior al año 225 después de Cristo. Y esto es importante ¿por qué? Porque estamos ya en el siglo IV, muy cercano a quinto o cuarto de nuestra era. Y esto es relevante porque significa que estamos en pleno imperio romano. ¿eh? El imperio sasánida y el imperio romano mantuvieron estrechísimos contactos, guerras, comercio, intercambio cultural. Hay infinidad de evidencias de permeabilizaciones entre conceptos sasánidas y el mundo romano. Si de verdad en la época sasánida hubiera existido una tecnología como la batería de Bagdad, ¿cómo es que Roma no la adoptó? ¿Cómo es que ningún escritor romano o bizantino posterior, por qué nadie menciona esta tecnología cuando los romanos documentaban con obsesión absolutamente todo aquello que les llamaba la atención de cualquier territorio que ocupaban? ¿no? Copiaron acueductos, copiaron armamentos, técnicas de navegación, astrología, astronomía, en Egipto, en la India, en China, por supuesto heredados del mundo griego. Nada en el imperio sasánida que indique
que esta gente tenía una tradición tecnológica relacionada con algún tipo de electricidad, ni directa ni indirectamente. Cero. El caso de la famosa pila de Bagdad es una enorme anomalía, un caso único y sin contexto. Y eso hace que su interpretación como batería sea muy frágil, por mucho que se hayan reproducido experimentos que demuestren que podría funcionar como una batería. Es decir, cuando miramos este objeto con perspectiva, con distancia, sin la fascinación inicial de dejarnos llevar por los experimentos que demuestran que puede funcionar como una pila, pues todos los demás datos que aparecen y se colocan sobre la mesa, bueno, pues nos convierten lo que a priori todo el mundo había comprado como un objeto extraordinario en algo mucho más mundano que probablemente fue malinterpretado. ¿Eh? Pero bien, aunque todas las pruebas arqueológicas y científicas puedan debilitar considerablemente la idea de que la pila de Bagdad fue realmente una batería funcional en la antigüedad, aún así surgieron teorías que intentaban contraatacar de nuevo este planteamiento, ¿no? ¿Por qué los romanos no lo mencionan, no lo copian? Pues porque era secreto. ¿Y por qué era secreto? Pues porque esto se utilizaba en un carácter místico y ritual. Y entonces ahí aparecen teorías, pues, o hipótesis, mejor dicho, como que el objeto podría haber estado conectado a estatuas de dioses hechas de metal para provocar una leve descarga eléctrica al tocarlas y causar una sensación de reverencia, ¿no? Asombro y reverencia en los fieles. Muy bien, pero ya estamos entrando en los campos de las teorías sugestivas. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque tiene enormes problemas. Es lo que ocurre cuando empezamos a hipotetizar por hipotetizar. Lo primero es que no hay ninguna estatua metálica de dioses asociadas al hallazgo, ni en las inmediaciones, ni en otros yacimientos relacionados. No hay. Y además es que aunque las hubiera, la carga que genera este tipo de pila es tan baja que difícilmente podría haber producido un efecto perceptible al tocar esa estatua. Con lo cual, aunque puede parecer muy sugerible, muy sugerente, no se sostiene. Y luego se propuso que esto podía haber sido utilizado con fines medicinales, ¿no? Que estas corrientes pudieran haber tenido algún tipo de valor analgésico, ¿no? O estimulante para el cuerpo, para haber tratado algunas enfermedades con microdescargas. Bueno, pues eso es completamente pseudocientífico. Entramos en un terreno completamente baldío de la especulación. ¿Por qué? Primero, de nuevo, porque el voltaje que se genera es ínfimo. O sea, es que no, aunque te toques con la pila, no lo vas a sentir. Y aún incluso en situaciones óptimas en las que la pila está perfectamente construida, no vas a notar ningún tipo de descarga. Pero es que tampoco existe ningún tipo de referencia en el mundo sasánida ni en el mundo parto, que ni textual, ni pictórica, ni material, ni nada, absolutamente nada que nos respalde un uso médico de este objeto. Y eso tendría que haber quedado referenciado, porque nos hablan de 50.000 otras cuestiones médicas. Por lo tanto, cualquiera de estas teorías, a principio, que pueden parecer muy interesantes, carecen absolutamente de cualquier soporte, de cualquier base, ni documental, ya ni siquiera experimental, que pueda ser medianamente sólido como para mantenerlo. Son intentos de dotar de función un objeto cuyo propósito original seguimos sin conocer con certeza. Y esta es la cuestión importante, que no se nos tienen que caer los anillos en decir no lo sabemos. Pero como si la historia de la pila de Bagdad fuera de por sí ya no tuviera las suficientes incógnitas y demás, pues en 2003, por desgracia, ocurrió algo muy lamentable, ¿no? Y es que ese año, durante la invasión aliada en Irak, el Museo Nacional de Bagdad fue saqueado, fue destruido, y en medio del caos de la guerra que siguió al colapso del régimen de Saddam Hussein, pues miles de piezas arqueológicas del museo desaparecieron. Muchas de ellas eran piezas únicas, piezas reemplazables que se destruyeron o que se robaron, y entre ellas, por supuesto, pues estaba la supuesta batería más antigua de la historia, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues es imposible saber si fue robada, si fue destruida, si se extravió entre los escombros de la guerra o, como sostienen la mayoría de las fuentes, pues probablemente pudo haber salido del país en el mercado negro y hoy en día, pues a lo mejor está en una colección privada, vete tú a saber dónde, ¿no? No lo podremos saber, pero lo que sí sabemos es que la pila
la supuesta pila de Bagdad, se ha perdido para siempre. Y lo irónico es que la desaparición del objeto original, lejos de silenciar el mito, lo que ha hecho ha sido acrecentarlo, lo ha intensificado. Porque como ya no tenemos el objeto original para determinar detalles, eso hace que cualquier réplica ya nos parezca funcional. A partir de aquí, cualquier reproducción que se haga y funcione, lo tomamos como si fuera un experimento completamente válido, claro. Pero no hay evidencia, no hay, no sé, es simplemente una cuestión de imaginación que encuentra un terreno fértil, ¿no? La ausencia de la prueba hace que el misterio sea más poderoso, sí, pero hace que el análisis objetivo y concreto pues sea prácticamente ya imposible, ¿no? Yo no sé si con todo esto que hemos visto, la pregunta inevitable sigue flotando en el aire. Pero entonces, ¿qué leches era ese objeto? ¿Era realmente una batería? Es decir, lo que se demostró en los experimentos es cierto. Bueno, pues la respuesta más honesta, y yo intento dar una respuesta honesta y fundamentada es, sí, se demostró que podría funcionar relativamente como una batería, pero se demostró en experimentos ligeramente sesgados. Porque si nos atenemos a la realidad de la evidencia arqueológica, no solamente del objeto, sino de todo el contexto arqueológico que la arropa, posiblemente no fue utilizada como pila. No al menos en el sentido técnico y funcional de lo que hoy entenderíamos por una pila o una batería galvánica. No con los materiales y la intencionalidad que implica un conocimiento sistemático de la electricidad y su uso. Probablemente se trataba de un contenedor ritual de textos que se malinterpretó desde los principios, ¿no? Desde los propios inicios del descubrimiento, al amparo de los marcos mentales de cada época. Era un objeto real, pero cargado, no de energía, sino cargado, por desgracia, de ambigüedad. Ahora bien, si queremos asumir ese hecho de que el recipiente probablemente era un contenedor para textos sagrados y documentos, yo soy sincero. Hay muchos paralelos arqueológicos por la forma, el tipo de cerámica, la aparición en el contexto arqueológico, pero entonces la pregunta que yo creo que es legítima es, y que queda en el aire es, entonces, ¿qué sentido tenían el cilindro de cobre y la varilla de hierro en su interior? Claro, esos dos elementos son los que a nosotros nos hacen pensar directamente en que aquello era una pila. Pero probablemente el contenedor, el rollo de cobre, podría perfectamente haber sido una especie de refuerzo de seguridad en el interior de la cerámica. Y probablemente la varilla metálica podía haber sido el objeto sobre el que se enrollara el papiro con el texto. Se guardaba dentro del cilindro de cobre, que a su vez se guardaba dentro de la cerámica y se sujetaba con el tapón de betún, que no solamente lo aislaba de la humedad, sino que lo dejaba colgando en el interior de la cerámica para que no sufriera golpes contra las paredes de la cerámica de un lado a otro. Eso es una interpretación, pero ya digo que obviamente no hay evidencia textual, arqueológica o ninguna que nos diga, ojo, esta cerámica que aparentemente tiene la forma de una cerámica de contención de textos de rollos sagrados, en este caso se decidió meterlo a su vez dentro de un rollo de cobre. Por lo tanto, queda todo un poco en el aire. Y aquí es donde, obviamente, pues volvemos a tocar el misterio, ¿no? Porque aunque no fuera una batería, tampoco tenemos una explicación definitiva a la presencia de ese cilindro de cobre y esa varilla metálica en el interior. Era parte del sistema de cierre, era una técnica de protección, era un montaje accidental, era una reutilización posterior, que también puede ser del recipiente, no lo sabemos. Y la arqueología, cuando pierde ese contexto, pierde la certeza. Y cuando se pierde la certeza, hay que ser honestos y hay que decir, no lo sabemos. No lo sabemos. Punto. A día de hoy no lo sabemos. ¿Esto es decepcionante? Pues lo siento para quien le parezca decepcionante. A mí me parece que no. Me parece que en absoluto es decepcionante. Me parece que es honesto. Y creo que la historia de la pila de Bagdad es un caso fascinante precisamente porque nos obliga a revisar cómo interpretamos el pasado. Yo creo que este caso nos recuerda que cuando observamos un objeto antiguo
con ojos modernos, corremos el riesgo de proyectar sobre él nuestros propios deseos, nuestras ideas preconcebidas, incluso nuestros mitos tecnológicos, y que sin contexto, sin documentación, sin método, pues incluso el hallazgo más inocente puede acabar envuelto en un relato grandioso, pero es probable que falso. Así que, si me permitís, ¿no? Pues yo creo que, como suele ocurrir con la arqueología, no todo consiste en tener certezas. Yo creo que a veces los objetos también hay que dejar que hablen, ¿no? Que inspiren, pero ser un poco críticos con aquello que creemos que nos demuestra. El verdadero poder de la pila, de la batería de Bagdad, no es si tenía o no voltaje, era la capacidad que ha tenido a lo largo de los años de ponernos en vilo, porque, porque nos llevó a un terreno en el cual, eh, no sé si por primera vez o no, pero es un caso muy claro y muy flagrante en el que la arqueología experimental nos ponía en un brete, ¿no? Lo que probablemente la arqueología experimental pues debería haber demostrado que no era viable para desestimar la hipótesis, demostró lo contrario, ¿no? Y ahí se entró en un terreno peligroso y peliagudo, en el que nos hemos visto en muchas otras ocasiones, en las cuales, y este es el gran problema que genera la arqueología experimental, que algo se demuestre que se puede hacer no significa que se hiciera en el pasado. Esto es la pila de Bagdad. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Si os dejo un poco en vilo, lo siento, pero no puedo contaros absolutamente nada más. Lo que sí puedo hacer es recomendaros una obra que tenéis que leer, que para mí es imprescindible, que es un libro que se llama Oparts, Objetos fuera de su tiempo, que escribieron en su día los investigadores Juan José Sánchez Oro y Chris Aubeck. Lo escribieron los dos juntos y tienen un amplio capítulo dedicado no solamente a este caso de la pila de Bagdad, sino a otra batería menos conocida que apareció en la India. Es decir, no es el único caso, pero llevo más de una hora hablando y tal vez esa otra pila tengamos o bien que dejarla para otro vídeo o bien recomendaros que leáis la obra de Juanjo Sánchez Oro y de Chris Aubeck, porque ya os digo que es no solamente la fuente en la que yo me he inspirado, sino que es una obra imprescindible para aprender a valorar lo que es el pensamiento crítico. Nada más, dejadme vuestras opiniones, por supuesto, suscribiros al canal, compartid, seguidme en Instagram y comentadme allí en comentarios si estáis de acuerdo o no, todo lo que queráis, para eso estamos y nos vemos de nuevo la semana que viene en un nuevo vídeo de la serie aquí en el canal de YouTube. Muy buenas tardes.